¿Cómo usar el verbo ser? Hoy solamente vamos a cubrir las situaciones en las que exclusivamente tienes que seguir estas reglas. Usamos ser para hablar del origen de las cosas, no solamente nacionalidades. Soy de Portugal, el pretzel es de Alemania, este café es colombiano, eres de Estados Unidos. Usamos ser para ocupaciones y trabajos. No importa si te pagan o no. Siempre y cuando gastes mucho tiempo y esfuerzo haciendo esta tarea, debes usar ser. Soy estudiante, eres aprendiz de cocina, él es doctor. Usamos ser para hablar de relaciones y no tiene ninguna implicación de si crees que va a durar o no. Es una regla. Él es mi novio, ustedes son mis estudiantes, ella es mi mamá. Usamos ser para hablar de cualquier fecha. Solamente recuerda que siempre lo usamos en la tercera persona del singular o el plural. Ayer fue martes, hoy es 22 de febrero. Los domingos son aburridos, los 80s fueron hace 30 años. Usamos ser para hablar de cualquier tiempo en general. Por ejemplo, son las 2 de la tarde, la reunión es a las 5:30 p.m., es la 1 de la mañana. Podrás notar que todos tienen plural menos el uno, porque naturalmente es singular. Usamos ser para hablar de la ubicación de eventos. Sí, solamente la ubicación de eventos. La fiesta es en mi casa, la reunión es en la oficina, el festival será en el parque y el concierto es en el estadio. Y por último, también usamos ser para hablar del material del que están hechas las cosas. La camisa es de seda, la mesa es de madera, el vaso es de plástico y la pizza es de pepperoni. Sí, bueno, la pizza no está hecha de pepperoni, pero tú entiendes. Y esa es toda la lección por hoy. Recuerda que practicar es la clave para lograr dominar cualquier habilidad. Y con Ser y Estar te va a tocar practicar mucho. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para seguir recibiendo lecciones de español todas las semanas.